Buen día para todos, mi nombre es Mariana Moreno. Hoy voy a presentar el capítulo número 2 titulado Pestilencia y orden público en la Europa medieval de Dorothy Porter en su libro Salud, Civilización y el Estado. Dorothy Porter, socióloga, PhD en historia y docente universitaria. Posee influencias de Max Weber y Norbert Elias, pues es lo que dicen algunos autores, esas influencias para poder escribir el libro que actualmente estamos leyendo. Dentro de sus principales temas de interés están el surgimiento del Estado moderno, la historia de la salud pública y medicina, la historia de la experiencia en la salud, la enfermedad, la curación en el cuerpo y la historia de la enfermedad de Parkinson. En general, este capítulo presenta una discusión de las pandemias de la Edad Media y todos los efectos que tuvieron esas pandemias sobre el orden público en esa época. El capítulo tiene 8 apartados específicos y a medida que yo vaya realizando la exposición, pues vamos a ir tocando esos apartados. Para el primer apartado, la institucionalización medieval del aprendizaje médico y la regulación de la práctica, es necesario pues recordar que al inicio de la Edad Media las tradiciones médicas grecorromanas y árabes pues se fueron introduciendo en Europa a través de la traducción de muchos textos y la creación de centros de estudios médicos. Dentro de esa medicina árabe resalto a dos autores específicos, Racés y Avicena, que fueron dos médicos que realizaron muchas obras y pues dieron esas bases escritas para la medicina de esa época. Además de eso, pues resalto el escrito Canon de Medicina realizado por Avicena, en el cual pues él lo que hace es como recopilar información de su propia experiencia personal, medicina islámica y escritos de Galeno, entre otros. También se resalta allí en este apartado la medicina judía. Aquí se destaca a Maimónides, quien es considerado una de las figuras más importantes del judaísmo durante el periodo medieval, ya que pues dejó un legado médico basado en 10 tratados específicos y pues se presenta como la figura de un médico altamente humanitario, racional y muy dedicado a su trabajo. También se resalta aquí pues la escuela médica salernitana, que fue la primera escuela médica de la Edad Media y pues está ubicada en la ciudad de Salerno. Allí pues hubo un encuentro de diferentes culturas que permitió pues que la enseñanza de la medicina tuviera la comparación de diferentes experiencias. También pues dio paso a la creación de diferentes centros de estudio como la Universidad de París, la Facultad de Medicina de Montpellier, y pues todo esto hizo o generó que hubiese una transición de medicina monástica a escolástica y hubo cambios en la legislación y regulación para la práctica médica. Para el segundo apartado, enfermedad y orden social, Dorothy Porter plantea cómo la enfermedad contribuye al establecimiento del orden social. Entonces nos dice que los métodos de higiene, el manejo del comportamiento individual y el colectivo fueron usados para prevenir la aparición de enfermedades en las sociedades, sobre todo que inicialmente eran para el beneficio de las élites, pero luego pues al cambiar el orden social se enfoca en la prevención de la enfermedad general de toda la población, sobre todo debido a la saturación de enfermedades infecciosas como fiebre tifoidea, difteria, ergotismo, tuberculosis, lepra, sífilis, cólera, etc. Para este entonces, pues los centros urbanos comenzaron a sentir como la presión de la población sobre esa infraestructura que para ese momento no soportaba la cantidad de población. Hubo un crecimiento grande de las ciudades, hubo mayor demanda de agua, vivienda y necesidad de manejo de desechos de basura. Para ese entonces, pues la iglesia tomó la tarea en algunos poblados de prestar el servicio de agua potable y también se realizaron actividades de regulación, sobre todo en temas higiénicos, como en el sacrificio de animales, el manejo de pozos sépticos, desagües, venta de alimentos e incluso parte de la regulación del comportamiento social y comercial de la época. El comercio trajo también una forma de transmitir enfermedades,
como por ejemplo la tuberculosis, la influenza y la lepra. La lepra fue una de esas enfermedades que generó mayor sufrimiento a las poblaciones de la Edad Media, pero pues que fue conocida desde tiempos bíblicos y pues se controlaba con la segregación. Ellos decían que el daño de la carne era la marca física del alma corrupta y pues en eso basaban la estigmatización tanto social como religiosa. Al evidenciarse una escasez de mano de obra y desaparición del vasallaje, pues teniendo en cuenta las muertes de más de 42 millones de personas. También pues allí evidencia que la peste negra fue uno de los mayores sufrimientos de la Edad Media, que continuó afectando a Europa occidental hasta el siglo XVIII. Además de eso, es interesante cómo la autora muestra que la peste vinculó al mundo tardío medieval con el mundo moderno inicial, temprano, y pues muestra cómo esta peste digamos, fue continua y dio continuidad a un periodo de más de 400 años. También pues nos muestra cómo hubo mayor participación y más directa del gobierno civil en el control de enfermedades, sobre todo para la prevención de enfermedades epidémicas, y hubo un mayor aumento del poder civil y reducción del poder religioso. En este mismo apartado se evidencia a la plaga de Justiniano como uno de los primeros registros de peste en tiempos bíblicos. Esta pues fue bien documentada y ocurrió en el año 542 durante el reinado de Bizantino Justiniano. Además de esto, pues en ese momento se habló de algunas creencias laicas sobre enfermedades como lepra y gonorrea, donde se reconocían que había una diseminación a través del contacto. Entonces la idea del contagio se empezó a desarrollar a través de creaciones de información generada por Fracastoro en uno de sus documentos sobre el contagio, las enfermedades contagiosas y su tratamiento, en donde presentaba la teoría de que el contagio se daba a partir de unas semillas que podían transmitirse de una persona a otra. En esta teoría, pues incorporó como creencias populares muy antiguas sobre la transmisión de enfermedades. Para ese entonces, el contagio de la peste bubónica trajo un nuevo cambio entre esa relación de la enfermedad y la sociedad, por lo que hubo como una fractura política y económica de toda la región, sobre todo porque los ricos en ese momento sí podían escapar del impacto de la plaga y se iban hacia lugares seguros, por lo que pues esa plaga se convirtió en una enfermedad que sobre todo afectaba a los pobres, porque pues ellos no podían huir del lugar en donde se encontraban en ese entonces. La epidemia también se sitúa en medio de un conflicto entre cristianos y judíos. Allí se recalca el movimiento de los flagelantes, que era básicamente la idea de que uno podía alcanzar la salvación por méritos propios y sin ayuda de la Iglesia Católica, pero pues también se evidenció una persecución a los judíos y pues ellos tuvieron que emigrar al este. Para la autora, esa fuerza del Estado fue evaluada en ese momento sobre todo por el tamaño de la población y por eso digamos que creció o se evidenció también el crecimiento de las estadísticas vitales y la mejora de la forma de gobernar los estados. En el apartado 4 de nuevas formas de intervención política, pues se dice que a pesar de que no se conocía claramente la forma de transmisión de la peste negra, en Europa se inicia la restricción de viajeros y cuarentena, además de restricciones en el comercio, en la importación de productos, sobre todo basados en lo que dije anteriormente de la teoría de Fracastoro, en donde pues la enfermedad se generaba o se transmitía por contagio directo. Estas medidas pues fueron basadas en postulados de Galeno y creencias también hipocráticas, y pues intentaban explicar ese origen de la peste negra, y además de eso generaron ciertas medidas específicas. Por ejemplo, en Italia hubo segregación de los enfermos, cerraron casas, cuarentena de familiares y personas que estuvieron en contacto con otras personas contagiadas. También al norte de Italia desterraban a esas personas que salieran de viaje a zonas donde había epidemia,
y hasta se les castigaba con pena de muerte a quienes infringieran esa norma. Entonces, a partir de ahí, pues se generaron todas esas formas de mantener el orden público y proteger las propiedades, y además se generaron muchas medidas que transformaron los códigos civiles, el personal armado y el uso de la autoridad religiosa en la vigilancia y el control de la enfermedad. En el apartado 5, Pestilencia y principios de la política moderna, la autora comenta que la disrupción social y la amenaza al orden social generada por la peste pues produjo que hubiese una intervención de autoridad política sobre todo en relaciones sociales y económicas de la sociedad europea medieval. En ciudades italianas se crearon oficinas de salud pública que al inicio eran semipermanentes, donde pues se normatizaba o en la práctica sobre todo la regulación para que la plaga no se expandiera y detuvieran los ciclos epidémicos. Luego de eso pues ya se hicieron oficinas permanentes en donde se nombraban oficiales y comisiones de salud pública específicamente. Estos funcionarios tenían gran poder civil y pues esto, digamos, condujo al desarrollo de la administración en salud y pues la imposición de medidas de emergencia entre toda la comunidad para, sobre todo, evitar la propagación o la continuación de los ciclos de la peste. En el sexto apartado, escasez, desorden y desarrollo socioeconómico, plaga y modernización, se habla de cómo el modelo italiano se convirtió en un ejemplo de administración en salud pública para toda Europa. En Francia se emitieron órdenes contra la peste a principios del siglo XVI y se crearon juntas sanitarias de emergencia que fueron temporales y que se crearon sobre todo para contener esa emergencia en esos tiempos. Se contrataban médicos como atacantes de plagas para que se hicieran cargo durante las epidemias y durante los ciclos de las epidemias específicos. En este apartado se habla también de la Gran Plaga de Londres, que pues si bien ya se habían experimentado muchas muertes con las epidemias anteriores, esta plaga duplicó la cantidad de muertes en la población y pues llevó a un punto muy álgido la salud pública en ese momento en Inglaterra. Con esta plaga pues se generaron diferentes actividades para prevenir contagio y se tomaron medidas para la interrupción de la infección miasmática. En el apartado 7, la desaparición de la peste, se habla que luego de una gran historia, la plaga por fin se acabó en Europa y se plantearon diferentes hipótesis para el fin de la plaga. Por ejemplo, la pérdida de virulencia de Yersinia pestis, las alteraciones de los vectores, o sea, los roedores, las medidas instauradas por el Estado y los cambios climáticos, sobre todo porque en ese tiempo hubo un periodo más frío que llamaron ellos una pequeña edad de hielo, que pudo haber reducido el número de colonias de los roedores. El modelo de cuarentena pues sugirió que a pesar de que el objetivo no era reducir la transmisión persona a persona, se pudo interrumpir el transporte de los roedores infectados. La autora Dorothy Porter insiste que pues, el objetivo central de la regulación de la plaga fue la eliminación de la amenaza al Estado planteada por la crisis social y económica que originaba la epidemia, como una función del Estado moderno orientado al manejo de la relación entre la enfermedad y el desorden social. Por otro lado, hubo una nueva orientación hacia el comercio, se generaron nuevas rutas y dinámicas comerciales, hubo cambios en la estructura social y económica y la salud pública se identificó como una función del Estado moderno. En el último apartado, enfermedad y pecado, se dice que ya en el Renacimiento y en las primeras etapas del mundo moderno, el miedo al desorden social se mezcló con el miedo a la alteración moral. ¿Por qué? Porque hubo una epidemia de morbus gallicus, mal francés o picazón napolitana, también denominada por Fracastoro como sífilis, que pues si bien era un término que no fue común, pero sí referido a varias enfermedades indeterminadas, hasta que en el siglo XIX ya se especificó el origen bacteriano. Los pacientes con sífilis fueron estigmatizados como, por ejemplo, a los leprosos durante la Edad Media y se generaron estrictos controles contra los mendigos, los vagabundos y las trabajadoras sexuales. De esta epidemia
se presentaron cambios muy grandes o evidentes en la actitud hacia la práctica sexual en la sociedad, y pues generó un cambio de actitud también frente al placer. Añadió pues la precaución sobre todo para realizar actos sexuales, y generó también una creación de códigos de disciplina moral. El objetivo de las entidades públicas pues era evitar el contagio de la sífilis, y estuvo orientado en el cambio de las creencias culturales y el comportamiento social hacia la búsqueda del placer. Pero lo que no se pudo lograr a través de las medidas pues fue complementado por la ideología de la moralidad. Entonces, con ese estigma social se generaron unos guardianes de la moralidad pública que intentaron también basar la prevención en la moral. Finalmente, Dorothy Porter en este capítulo sintetiza la historia de la salud pública en el contexto de la Edad Media y plantea pues la tesis de que las condiciones condujeron a la creación de modelos políticos orientados a la estabilidad social y al orden público, sobre todo porque la enfermedad pasa de percibirse como una amenaza individual a una dificultad colectiva, y pues ese tratamiento también se evidencia en acciones de salud pública. Eso es todo, muchísimas gracias por la atención.